En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Continuamos entonces con nuestra historia sencilla de la filosofía, aprovechando el libro de Rafael Gambra. Y ahora nos dedicaremos a hablar un poquito de la filosofía del franciscanismo y luego de cómo fue la decadencia de la escolástica. Bueno, todos recuerdan que la Orden de San Francisco fue fundada por el santo a principios del siglo XIII, por la misma época que la de Santo Domingo. El franciscanismo es un impulso de amor hacia todo lo creado que representa la obra de Dios y canta en su ser las perfecciones del divino creador. El espíritu que difundió el santo de Asís fue la humildad y la caridad fraterna. Y bueno, respondiendo a este espíritu, en un principio la orden se mantuvo alejada de las actividades intelectuales. Pero en el año 1231, uno de los más famosos maestros de París, Alejandro de Ales, solicitó el ingreso a la orden. Con él, entonces, se iniciará una gran corriente de pensamiento filosófico que reanudará la filosofía teocéntrica y afectiva del agustinismo. Dos grandes figuras se señalan en la filosofía franciscana: San Buenaventura y Duns Scoto. El sistema de San Buenaventura no constituye en modo alguno una réplica u oposición al tomismo, sino una síntesis filosófica realizada sobre elementos distintos en aquel mismo siglo de madurez cultural. El de Duns Scoto, en cambio, es una acerba crítica al tomismo. La vida de Juan Fidanza, la vida de San Buenaventura, es paralela a la de Santo Tomás. Nació 2 años antes, en 1221, se doctoró el mismo día y murió el mismo año. Su principal obra es Itinerario de la mente hacia Dios. Un itinerario racional hacia el bien del alma consta de 3 fases consecutivas. La primera, descubre el alma las huellas o vestigios de Dios en la naturaleza. El universo clama a Dios y canta su bondad cuando es contemplado por el alma. La segunda fase, el alma se vuelve sobre sí misma y contempla en ella algo que es más que vestigio divino, que es la propia imagen de Dios, reflejada en la unidad y la espiritualidad del alma y en la trinidad de personas, en la triplicidad de las facultades anímicas, la memoria, el entendimiento y la voluntad. Elevada y purificada el alma, con esta previa visión de Dios, se abre para ella la vía mística, en la que el alma es penetrada por Dios en el éxtasis místico. Así, también las facultades contribuyen a la entrega mística del alma a Dios. Duns Scoto, año 1270-1308, vivió en medio siglo más tarde y representó una abierta controversia con el intelectualismo aristotélico. No puede soportar la idea de que los seres se individúan por la materia, ni que el alma sea meramente la forma del cuerpo humano, ni que los seres materiales, inmateriales como los ángeles, no sean individuos. Entonces Scoto sostiene que los seres sustanciales individuales poseen una superposición de formas que van de lo más general que esos seres son hasta su misma individualidad. Un hombre posee las siguientes formas: la forma ser corpóreo, la forma viviente, la forma animal, la forma racional y la que le da propiamente la individualidad. Scoto da prelación a la voluntad respecto del entendimiento y dice que es la primera entre las facultades del hombre, pues decide por sí misma y construye así la vida moral. Frente a Santo Tomás, que afirmó que el pecado original había de afectar a todos los hijos de Eva, Scoto defiende la Inmaculada Concepción de María, que en su tiempo no había sido definida por la Iglesia y era una cuestión disputable. Llega al razonamiento de que efectivamente, en previsión de los méritos de Cristo, la Virgen fue preservada virgen e inmaculada desde el seno materno de su madre, desde el seno
materno de Santa Ana, fue concebida sin pecado original. El argumento era que la posibilidad de una preservación divina, preservación la preservó por los méritos de Cristo, ¿no? Esa posibilidad Dios la podía hacer, luego la quiso hacer, o sea, pudo hacerlo, quiso, luego lo hizo. Por eso es conocido como el apóstol de la Inmaculada Concepción. Esta síntesis de Duns Scoto, menos sólida y coherente que la de Santo Tomás, es más humana, más individualista y representa una llamada a los datos existenciales primarios, inexplicables de esta realidad en que estamos envueltos. Sin embargo, en ella se anuncia el germen de nominalismo, un nominalismo escéptico que se producirá en el siglo XIV, con sintonía de la decadencia y la disolución de la escolástica. Y el representante de esta decadencia es Occam, ¿no? Entonces, este criticismo que se inició con Scoto y la lucha de las escuelas resquebrajaron el espíritu constructivo y de fe, y en el siglo XIV ya encontramos un ambiente escéptico, un ambiente crítico que constituirá la decadencia y la disolución de la escolástica. Guillermo de Occam, año 1300 a 1350, fue un franciscano también que inició esta tendencia. Su pensamiento representa la reacción empirista y escéptica a la época metafísica previa. Comenzó por exagerar el individualismo de Scoto. Si solo existen los individuos, ellos son los únicos objetos posibles del conocimiento, dirá. Por lo tanto, no es posible conocer los universales o las esencias. Cuando conocemos, afirma Occam, poseemos el conocimiento concreto del individual, de Juan, por ejemplo, este Juan. Pero cuando Juan lo vemos de lejos, tenemos un conocimiento confuso en que no podemos distinguirlo de otros seres parecidos y a este conocimiento confuso le ponemos un nombre. Si Juan se acercase más, podríamos decir, por ejemplo, que Juan es un militar. Bueno, otro concepto confuso pero más cercano, dice, con esta doctrina restaura el nominalismo roseliano y se coloca a 2 pasos del escepticismo. Las formas inteligibles, la materia individualizadora, además de conceptos metafísicos, son entidades inútiles e imaginarias, dirá Occam. No expliques por lo más lo que puedes explicar por lo menos. Así puede sintetizarse su economía del pensamiento. No solo la metafísica es imposible y falsa, dirá, también lo es el conocimiento de Dios por la razón o la teología racional, o la teodicea llamada, ¿no? De Dios solo podemos adquirir cierta probabilidad de que exista, lo demás solo puede conocerse por la fe. Las vías tomistas para Occam no concluyen, pues siempre podrían ser posible una serie infinita de causas, y aunque se llegase a la primera causa, nada nos dice que eso sea lo que llamamos Dios. Como todo escepticismo, el nominalismo del siglo XIV logra 1000 argumentos para impugnar cuántas construcciones metafísicas se han propuesto dar una explicación racional del universo. Esa labor demoledora colocó al hombre en la época presocrática sobre un mundo fragmentado y contradictorio. Y así, este crítico demoledor, con el nominalismo de Occam, abre la puerta a una nueva edad del pensamiento que es la modernidad, que Dios mediante veremos más adelante.